presencia de los personajes inmersos en los temas de mayor interés ciudadano nos acompañan ahora en Los Protagonistas. Los Protagonistas por Buenos Días América. Son las 7 de la mañana con 2 minutos. A esta hora hacemos contacto gracias a la tecnología con el economista Mauricio Pozo, ministro de Economía del gobierno del licenciado Lenín Moreno Garcés. Le agradecemos, señor ministro, por atender este llamado. Le saludamos desde el panel central de América Quito, Ramiro Díaz y Jorge Ñacato, para hablar sobre materia económica. Quiero empezar preguntándole su reflexión en torno a lo que pasó el 11 de abril en las elecciones, cuando ya tenemos un presidente y es el señor Guillermo Lasso Mendoza, que gobernará los próximos 4 años, y que esto ha significado en el mercado internacional que se refleje una especie de tranquilidad, a tal punto de que el riesgo país incluso ha bajado en alrededor de 400 puntos. ¿Cuál es su lectura, señor ministro? Le escuchamos. Muy buenos días. Buenos días, Jorge, Ramiro. Gracias por la entrevista. Efectivamente, el triunfo de Guillermo Lasso en la presidencia del país ha dado una señal de tranquilidad a los mercados. Se ha podido constatar que lo que se decía en su momento tenía mucho de razón. Yo en lo particular mencioné que todos los indicadores económicos mostraban un proceso de recuperación en el campo monetario, en el campo externo, en el ámbito fiscal, en el ámbito de la actividad económica, pero que el riesgo país no se reducía porque había una preocupación sobre el futuro del país y políticamente era desconocido cuál podía ser la decisión de un siguiente gobierno. Gana la elección Guillermo Lasso y automáticamente los mercados reaccionan ante este hecho y lo expresan con una reducción del riesgo país que, como usted bien anota, de aproximadamente 400 puntos, y se vuelve a situar en el nivel que estaba, que era de alrededor de 800 puntos, que obviamente sí es alto y tiene que seguirse reduciendo, pero sin duda es una manifestación, una clara demostración de que los mercados perciben de que la nueva administración o el nuevo gobierno le va a dar continuidad a la política económica, puede mejorar la política económica sin duda también, y de esta manera entrar en una ruta de mayor consolidación de la estabilidad y de recuperación. Así que para darlo en forma, me parece que ha sido muy bien percibido por la comunidad internacional, por la comunidad nacional, y esto va obviamente a irse ratificando conforme se conozca cuáles son los objetivos y qué es lo que piensa aplicar en materia económica el siguiente gobierno. Ministro Pozo, esta tranquilidad en los mercados internacionales, producto de la designación de Guillermo Lasso como presidente de la República del Ecuador, ¿en qué medida puede beneficiar al gobierno actual que está de salida? Bueno, esto puede beneficiar no necesariamente al gobierno actual, sino al país. El financiamiento externo se facilita para empezar. Recursos que se pueden necesitar de fuentes externas se facilita porque ven que hay una mayor certidumbre de lo que puede acontecer. ¿Y cómo se mide eso? Por ejemplo, en el costo del financiamiento. Si usted sale a emitir, solamente voy a ilustrar, bonos en el mercado internacional con un riesgo de 1.200, usted va a tener que reconocer una tasa de interés muy alta, probablemente del 12, del 13%, que es impresentable. Si usted sale a emitir bonos con un riesgo país de 800 puntos, la tasa con la que se puede pagar puede ser de alrededor del 9. Estoy simplemente dando un ejemplo, no quiero que se tomen los números de forma precisa. Eso obviamente le beneficia al país porque el costo del financiamiento externo es más barato, y esto no solamente es para el gobierno, esto también es para el sector privado, porque el sector privado también se financia con recursos del exterior. Entonces ese es un ejemplo de lo que significa una reducción de riesgo país. La predisposición para invertir en el Ecuador también puede mejorar. Con este Es decir, hay mayor seguridad
y un inversionista que estaba dudoso de venir al país, o un ecuatoriano que quería repatriar capitales, ahora puede tener mayor tranquilidad. O tampoco puede sacar capitales. Si alguien pensaba sacar capitales por riesgo, ahora ya no lo va a hacer. Entonces, estos son los temas que se van a beneficiar al país en lo que le toca a este gobierno y obviamente al siguiente también. Con el ejemplo que usted pone en la mesa, mi estimado ministro, ¿podría ser que el actual gobierno emita bonos o genere la emisión de nuevos bonos para el mercado internacional? No, eso no lo vamos a hacer porque nosotros acabamos, recordará, de renegociar la deuda comercial con los tenedores de bonos, se lograron condiciones adecuadas, así que ese segmento no está en ningún momento considerado en esta coyuntura para emitir. Pero no es la única forma de financiamiento, recordará. Hay otras formas de financiamiento directo que se pueden encontrar con banca internacional atada, por ejemplo, a producción de crudo. Es decir, hay varias alternativas que se pueden conseguir para este tipo de procesos. Facilita también, por decirle, la monetización de activos. Esto se lo podría instrumentar a través del acuerdo que se suscribió con el DFC de los Estados Unidos, en cuyo caso es más fácil encontrar interesados en adquirir participación en procesos de monetización, vale decir, concesiones o alguna figura de esa naturaleza. Entonces, todos estos son, llamemos así, derivaciones de una tranquilidad en los mercados internos y externos. Señor ministro, muy buenos días. Aparte también de esta noticia buena para el país de bajar los datos de riesgo país, también se han pronunciado los organismos multilaterales, la Unión Europea y varios países en donde han mostrado su beneplácito, y esto de alguna forma va a ayudar que la situación económica para el nuevo gobierno vaya superando varios descollos que hemos tenido ahora, sobre todo por la pandemia. Bueno, fíjese que estos son impactos inmediatos, llamémos así. Se conoce el triunfador y se producen estas reacciones de los mercados. Pero obviamente los mercados actúan de manera, yo diría, permanente con las acciones que se van desarrollando. Ahora tendrá que conocerse cuál es el programa económico del gobierno, del nuevo gobierno. ¿Qué se va a hacer en materia del acuerdo con el Fondo Monetario? ¿Qué va a pasar con las reformas económicas que vamos a dejar presentadas? ¿Cómo van a manejar el tema del financiamiento? ¿Cómo van a lidiar con el tema del tamaño del Estado? Es decir, todo eso va a ir en el tiempo presentándose, y eso poco a poco irá decantándose y los mercados reaccionarán a favor o no, de acuerdo a cómo vaya la economía hacia adelante. Así que este es un tema permanente, es un tema constante, es un tema de perseverancia. El manejo económico es un esfuerzo de todos los días. No es que uno alcanza una meta y se olvida, tiene que seguir permanentemente dando demostraciones de que hay la dirección, hay la intensidad, hay el norte puesto para que haya un real beneficio en este sentido para el país, producto de los mercados. El señor Guillermo Lasso ha dicho ya que no va a renegociar nada por el momento con el Fondo Monetario Internacional porque son negociaciones recientes, pero para continuar con este proceso de créditos se vuelve indispensable también lo que se está tratando ahora mismo en la Asamblea sobre esta ley de sostenimiento de la dolarización. Hay la posibilidad que efectivamente antes que termine este periodo, bueno, y como está como ley económica urgente tendrá que hacerlo, pero hay la predisposición para que esta ley salga de la Asamblea como lo ha planteado el gobierno. El tema va caminando a buen ritmo. Yo tengo permanente información y contacto todos los días sobre este asunto. Hay la predisposición a que la ley se apruebe. Pero usted conoce, la política es siempre incierta, es decir, asegurar que esto se va a dar favorablemente es imposible. Lo que sí le puedo decir es que estamos en una buena línea, en una buena apertura, en una buena recepción del proyecto de ley
Creo que el triunfo de Guillermo Lasso ayuda también para esto, y por eso yo me siento optimista de que la ley va a ser aprobada. Si la ley es aprobada y nosotros cumplimos con las metas macroeconómicas que están acordadas en el fondo, porque para el desembolso próximo no es solamente que pase la ley, hay que cumplir metas, es decir, metas de reducción del déficit fiscal, metas de balance primario que se llama, metas de acumulación de reservas internacionales, es decir, hay ciertos indicadores que tienen que irse cumpliendo. Y si eso, además de la ley que se aprobaría, esto debería estar saliendo alrededor del 24 de abril, esto dará pie para que se pueda optar por el primer desembolso del financiamiento del 2021. Recuerde que en el acuerdo está 1.500 millones para este año. Entonces, este primer desembolso, que será de aproximadamente 450 millones, se pueden viabilizar, que son fondos que están dentro del programa y que obviamente se requieren y se necesitan. Señor ministro, como usted dijo, en política todo puede pasar y hay esa posibilidad de que este proyecto no se apruebe en la legislatura. Consecuentemente, esos recursos de los que usted habla se truncarían. ¿Cómo se reemplazarían esos recursos en ese posible escenario, economista? Bueno, nosotros estamos barajando algunas opciones que tienen que ver con financiamiento internacional emergente, pero obviamente no puedo anticiparle porque son opciones sobre las cuales estamos operando. Yo esperaría que no lleguemos a eso, pero sin duda no podemos jugar solamente con un naipe, o sea, necesitamos una alternativa para, si no se produce un resultado favorable, tengamos el financiamiento que se requiere. Así que en eso estamos, esperemos que se produzcan las cosas como están estimadas y como están incorporadas en el programa. Pero no solamente, ministro, es importante la aprobación de este documento del fortalecimiento de la dolarización, sino también el Código Orgánico Monetario y Financiero. ¿Cómo está este documento, ministro? Bueno, la ley de defensa de la dolarización es un proyecto de reforma que es un cambio al Código Monetario y Financiero. Es precisamente eso, es una modificación a lo que se tenía en materia de la Junta de Regulación, y ahí, como todos sabemos, se proponen algunos elementos. Uno de ellos tiene que ver con la conformación de dos juntas, una de Junta de Regulación Monetaria y otra Junta de Regulación Financiera. En el primer caso, para el Banco Central, que actúe como un directorio, llamémoslo así, y en el segundo es una instancia de políticas para el manejo del sector bancario, para el tema de la economía popular y solidaria, para el asunto seguros, para el mercado de valores. Esa es un poco la estructura que se plantea en esta ley de defensa de la dolarización, que, como les digo, es una ley que modifica el COMIF, el Código Monetario y Financiero. ¿Hay puente político del Ejecutivo para la vigilancia del desarrollo de este análisis de documento en la legislatura, ministro? Nosotros tenemos conversaciones, como le dije, permanentes con representantes de muchos grupos. Yo hablo con gente de Creo, hablo con gente del Partido Social Cristiano, hablo con el presidente de la Asamblea, hablo con algunos asambleístas independientes. Con todos hemos conversado. Con los que no he conversado es con los del grupo correístas, porque ellos no están alineados en este proyecto y no importa lo que digamos, igual van a votar en contra. Entonces por ahí no hemos tenido ningún acercamiento, pero con el resto de asambleístas hemos hecho el mejor trabajo que hemos podido para mostrar, hacer de alguna manera, ilustrar de por qué esto es bueno, por qué esto es importante. Yo sí le voy a decir algo. Todos dicen que defienden la dolarización, pero si usted está a favor de la dolarización y vota en contra de la ley, no hay sin derecho. Si hay apoyo a la dolarización y hay realmente la intención de fortalecer el régimen cambiario, deberían votar por la ley. No es que sea una ley perfecta de ninguna manera, pero es bastante mejor que dejar las cosas como están, con un Banco Central que sea proclive hacia adelante. No, esto no quiere decir mañana
que utilicen su liquidez para otros objetivos de gasto público, porque lamentablemente ya ocurrió en el pasado y que nos generó un descalce que hasta ahorita tenemos de 6.700 millones de dólares. Ministro Pozo, entiendo que ya la próxima semana inicia el proceso de transición entre los equipos gubernamentales saliente y entrante. En la parte económica, ¿por dónde se va a manejar ese informe, mi estimado ministro? Bueno, usted sabe que hoy hay 2 personas delegadas del presidente electo para el proceso de transición. Ahí está Juan Carlos Holguín y un señor Correa. Uh-huh. Y del lado del gobierno está Andrés Dish y está Jorge Water. Ellos son los que van a manejar el proceso de transición y a través de ellos se va a organizar. Obviamente hacia adelante habrá que ya hacer la aproximación con los ministerios y las áreas específicas, llamémoslo así. Y ahí estamos nosotros listos a conversar para que haya un proceso ordenado. Yo no tengo todavía conocimiento quién va a manejar el área económica, pero el rato que eso designe el presidente electo, pues estaremos prestos a colaborar y a entregar toda la información que sea necesaria. Hubo, señor ministro, acuerdos con los gobiernos locales, con los GATS, para ir saldando de alguna forma la que estaba pendiente. Hasta antes del 24 de mayo se va a poder cumplir con todo eso que quedó ya establecido. Bueno, nosotros hemos ido cumpliendo conforme ofrecimos. Es más, enviamos hasta un comunicado público. Estamos cumpliendo con lo que está en la ley. Ahora, eso no necesariamente es lo que están esperando los GATS. Ellos necesitan más recursos, algunos están inquietos por esa razón, y para que eso cambie, se necesitan también cambios legales. Ahí hay que hacer probablemente alguna modificación a la fórmula de la ley de equidad territorial, que es la que determina el monto de las transferencias a los gobiernos seccionales. Pero este es un tema que tendrá que vérselo hacia adelante y es parte probablemente de los asuntos que tendrá que lidiar el siguiente gobierno. Pero por el lado nuestro vamos a dejar cumpliendo lo que ofrecimos, que son las transferencias hasta el cierre de abril. El de mayo ya obviamente se entregará a un siguiente gobierno, al siguiente gobierno. Hay también interés de la ciudadanía de conocer, señor ministro, porque el señor presidente de la República la semana anterior indicaba que ya se ha dispuesto el pago de este bono de $500 para quienes perdieron el empleo durante la pandemia y también $200 para todos los servidores de primera línea. Los $200 ya se entregaron. Eso ya se ha entregado. No sé si habrá algún número de servidores públicos de alguna entidad que no recibió por algún tema administrativo logístico, ¿no? Eso no le puedo decir. No he recibido reclamos, lo que quiere decir es que sí fluyó. Y en el tema de los $500, como usted bien anota, eso como corresponde con data del Seguro Social, se está entregando esto en estas fechas. Yo esperaría que hasta la siguiente semana se termine de cumplir también con este compromiso. Así que todos esos mecanismos de compensación, de apoyos por el desempleo, por el impacto del COVID, de la pandemia, etcétera, se van a cumplir. Ha habido algunos retrasos por distintas razones, pero eso de ninguna manera quiere decir que no se va a cumplir con lo que se ha ofrecido. Ministro Pozo, en la última parte, ¿usted se va con el deber cumplido en este gobierno? Me voy absolutamente tranquilo con el trabajo que se ha hecho. Creo que se ha podido cumplir con múltiples actividades y metas. Vamos a dejar un país con un norte donde transitar en materia económica, con acuerdos internacionales suscritos con el DFC, como yo lo suscribí ahí hace pocos meses, uno por cerrarse con Estados Unidos. Vamos a tener unas finanzas públicas totalmente transparentes, con una estimación de déficit fiscal menor, con una liquidez que crece a 2 dígitos, con superávit comercial. Vamos a dejar un crecimiento económico para este año de alrededor del 3%, que si bien no recupera todavía el nivel del 19, es mejor que el del año pasado, es decir, va a ser un mejor año este. La recaudación empezó a subir gradualmente, y eso nos indica que el país está
en un proceso de fortalecimiento y de recuperación. Ese es el país que vamos a dejar y por lo tanto yo me siento absolutamente satisfecho con lo que hemos venido realizando y además vamos a dejar con reformas económicas en carpeta para que puedan ser aplicadas, discutidas por el siguiente gobierno. Obviamente eso no quiere decir que no falte mucho por hacer, siempre hay mucho por hacer. Se requiere perseverancia, se requiere profundidad, hay cosas que tienen que seguir avanzando que son problemas inerciales y de estructura. El tamaño del Estado sigue siendo sobredimensionado, eso tiene que seguirse de alguna manera racionalizando, pero me voy para responder su pregunta totalmente tranquilo y satisfecho con lo que se ha podido aportar. Con eso me quedo, señor ministro, le agradezco mucho por su tiempo, que tenga un buen día. Muchas gracias y a la orden siempre. Gracias al señor ministro.